Muy buenos días con todos. Ya estamos acá, la asistencia. Muy bien, vamos a ver el día de hoy ya en este tema número 5, ya entrando a la última parte de este tercer trimestre, vamos a ver lo que es trabajo mecánico. A partir de ya este tema, chicos, son temas netamente formulísticos, bastantes fórmulas que hay que ver, a pesar de que de repente en el tema que vamos a tratar solamente haya una o dos fórmulas, se supone que hasta ahora, todo lo que hemos visto se va a ver reflejado y quizás un solo problema. Esto quiere decir que en un solo problema quizás podamos ver varias fórmulas, no necesariamente del tema, sino también de temas anteriores, que se supone que ya tenemos bien en claro. Es decir, vamos a ver también temas, por ejemplo, como MRU, MRV, dependiendo si se varía la rapidez. Vamos a ver varias temáticas, como por ejemplo, vamos a aplicar estática, la sumatoria de fuerzas, bastante al respecto, ¿sí? Al respecto, ¿sí? Mucho cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado. Disculpen chicos. Ok, continuando acá con la clase. Vamos a ver fórmulas ya muy elaboradas, vamos a decirlo así, de temas ya anteriores. Así que hay que recordar bastantes temáticas, sobre todo acerca del movimiento. ¿Y por qué le digo esto? Porque acá el trabajo mecánico viene a ser simplemente con qué fuerza ejerces sobre un determinado móvil para poderlo mover una cierta distancia. Estas fuerzas pueden tener dos formas, o a favor o en contra del movimiento, si es que entra a tallar en la fórmula. Y no va a entrar a tallar en la fórmula aquellas fuerzas que son perpendiculares a dicho movimiento. ¿Ok? Perpendiculares a dicho movimiento. Entonces, chicos, las fuerzas que son perpendiculares a dicho movimiento serán consideradas como trabajo nulo o trabajo no existente. ¿Ah? Muy bien. Entonces, chicos, a ver. Sí, gracias por avisarme. ¿Estás enfocado? Ya, muy bien, ahora sí. Listos. Entonces, chicos, tenemos dos tipos de trabajo en este caso, principalmente. Los trabajos que sí, valga la redundancia, realizan trabajo y aquellos que no realizan trabajo. Tenemos que tener lo siguiente, chicos. Un primer caso. Esta fuerza F está a favor del movimiento, ya que este bloque se mueve ahí. Puede estar también de esta forma, chicos. También está a favor del movimiento, ¿no? Claro que sí, mira, el móvil se mueve para la izquierda y la fuerza también está hacia la izquierda. A favor del movimiento, ojo, paralelo a la superficie del movimiento. Chicos, también puede verse este caso, mira. ¿Qué tal si está subiendo el objeto? Y acá hay una fuerza F. Pero es paralelo a la superficie en el cual se está moviendo. Chicos, estos tres gráficos es lo mismo. ¿Qué caso es este, profesor? El primer caso, fuerzas a favor del movimiento. A favor del movimiento. Esto quiere decir que el ángulo que se forma de la horizontal con respecto a la fuerza va a indicarse que es un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Este ángulo de 0 grados. Ahora les voy a explicar el tema del ángulo, chicos. No se preocupen. El tema del ángulo lo voy a explicar ahora.
este ángulo de la horizontal con respecto a la fuerza F. Chicos, profesor, ¿y qué tal si está también de bajada? También está a favor del movimiento. El bloque está cayendo y acá está la fuerza F. Chicos, y está a favor del movimiento. Sea cual sean los casos, la fórmula va a ser la misma. ¿Sí? En la separata solamente se muestra este caso, pero en realidad es a favor del movimiento, chicos. Acuérdense de eso. Si está a favor del movimiento, no importa por dónde se mueva, pero que sea una fuerza paralela a la superficie donde está realizándose el movimiento. Recordad que todo esto es liso. Liso, 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 liso. Todo ello. Y van a recorrer una distancia determinada, ¿no? Vamos a decir que es una distancia D que va a recorrer. Por ejemplo, listo. Aquí el trabajo, chicos, por favor atiendan. El trabajo, a diferencia de otras magnitudes que hemos visto, siempre era un valor determinado, un valor numérico, ¿correcto? En cambio acá, en este capítulo que vamos a ver el trabajo, chicos, viene a estar dado por la representación de que si está a favor o en contra del movimiento. Y por ende, tiene una identificación. Esta identificación se da a través del signo. Si el signo es positivo, quiere decir que está a favor del movimiento. Si el signo es negativo, quiere decir que estamos en contra del movimiento y por ende será un valor considerado de tipo negativo. Aquí, a favor del movimiento, el trabajo se considera positivo, más la fuerza paralela que se ejerce al movimiento y a favor de dicho movimiento, multiplicado por la distancia que se está moviendo. Eso viene a ser el trabajo. Recordar que la fuerza en que se mide en Newton, la distancia en que se mide en metros. Por lo tanto, Newton por metro me da una unidad que vamos a conocer el día de hoy, que se llama Joule. ¿Sí? Joule. Joule. Acuérdate que esto es Newton y esto es metro, ¿no? Newton por metro me da joules, ¿sí? Newton por metro me da joules. Es la unidad del trabajo. El trabajo, bajo este concepto, se considera positivo, más fuerza por distancia. Vamos a tener que poner el signo. Un segundo caso es que también la fuerza sigue siendo paralela, pero está en contra del movimiento. En contra del movimiento. Este contra del movimiento se considera un ángulo de elevación de 180 grados con respecto al movimiento. Es decir, si el móvil se mueve hacia la derecha, la fuerza está en el otro sentido, formando un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, así. Mira, está en contra del movimiento. Profesor, ¿y de dónde sale el ángulo de 180? Mira, si el movimiento es para acá, este es movimiento, y la fuerza está apuntando hacia allá, está en contra, ¿no? ¿Y de dónde saca los 180 grados? Mira, fácil. Une inicio con inicio, como son vectores. ¿Qué ángulo se forma acá? 180 grados. El movimiento y la fuerza. Ahí están los 180 grados. Está en contra del movimiento. ¿Está claro? Está en contra. Profesor, ¿acá por qué 0 grados? Porque el movimiento y la fuerza tienen el mismo sentido, la misma dirección y mismo sentido. Si unimos origen con origen, el ángulo acá es 0 grados. ¿Sí? A eso me refiero con el ángulo. Profesor, ¿y se apunta para allá? Claro, mira, el movimiento es para allá, la fuerza es para allá, el ángulo que se forma, 0 grados. ¿Sí o no? Claro, 0 grados. Todos esos casos es 0 grados. El ángulo. En cambio acá, en contra del movimiento, el ángulo es 180 grados. Con respecto al movimiento y la fuerza que se ejerce, mira, el movimiento va para allá, la fuerza va en contra. Otro caso, profesor. El móvil se va hacia la izquierda y la fuerza apunta hacia la derecha. El móvil está subiendo, pero la fuerza que ejercida está haciendo hacia abajo. En contra, el móvil está bajando, pero la fuerza
es en contra del movimiento. Todos estos casos, chicos, deben ser paralelos, pero en contra, ¿no? Son paralelos a la superficie del movimiento, pero en contra. De ser así, chicos, obviamente, liso el piso, ¿no? Liso, liso, liso y liso el piso, ¿no? El trabajo, chicos, en este caso es negativo, chicos, porque está en contra del movimiento, menos la fuerza por la distancia. Chicos, tener en cuenta ello, menos fuerza por distancia. Por eso la distancia es la que recorre el móvil. Según el dato del problema, me va a decir qué distancia va a recorrer dicho móvil. Dicho móvil, ¿ya? Ok. Existe un tercer caso, chicos. Existe un tercer caso bien particular. ¿Qué tal si la fuerza que se ejerce sobre un objeto en movimiento es perpendicular? Es decir, tercer caso, la fuerza es perpendicular al movimiento. Esto quiere decir que el ángulo es 90 grados. ¿Correcto? El ángulo es 90 grados. Esto quiere decir que tendrá que ver con el movimiento, ¿sí o no? Para nada, pues, chicos. No tiene nada que ver esta fuerza con el movimiento. Es decir, mi móvil se está moviendo hacia la derecha, pero acá está ejerciéndose una fuerza perpendicular, vamos a decir F. Y es perpendicular al movimiento. O se está ejerciendo otra fuerza, ¿te acuerdas? Hay una fuerza normal, por ejemplo. Acá, fuerza normal. Que también es perpendicular. ¿Correcto? Ya sea que esté a favor o en contra del movimiento, simplemente el trabajo, nada más y nada menos, acá va a ser 0 joules. No hay trabajo, chicos. No existe trabajo para aquellas fuerzas que son perpendiculares hacia el movimiento, ¿correcto? No existe trabajo. O estás a favor, positivo, o estás en contra, negativo. El trabajo se calcula de esta forma, fuerza por distancia. Y en caso particular, si el movimiento y con respecto a la fuerza que se ejerce a dicho móvil son perpendiculares, forman un ángulo de 90, no hay trabajo. Bueno, chicos, con eso nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Esto viene a ser justamente la fórmula única que se va a utilizar. Adicionalmente, en la separata puedes encontrar gráficos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si te dan una gráfica? Gráficos, ¿no? Normalmente el gráfico por excelencia es el gráfico fuerza, que se mide en Newton, por desplazamiento, que se mide en metros. Y sea cual sea la gráfica, siempre el área que se da, esta área, viene a ser justamente el trabajo. El trabajo, chicos, el trabajo viene a ser nada más equivalente al área bajo la curva. Es decir, si yo calculo esta área, a mí me dan un gráfico, fuerza versus metros, fuerza versus desplazamiento, hay el área de dicha curva de un punto inicial a punto final, y eso me va a equivaler justamente al trabajo que yo voy a desempeñar. Muy bien. Por último, chicos, trabajo neto. Trabajo neto. Y también te voy a enseñar algunas cosas ahí. El trabajo neto, que es justamente W neto, no es nada más y nada menos que justamente la sumatoria de todos los trabajos en sí. El trabajo neto no es nada más y nada menos, chicos, que lo siguiente. El trabajo viene a ser la sumatoria de trabajos, ¿sí? Trabajo neto, es igual a la sumatoria de trabajos de cada una de las fuerzas, F sub I. Esto viene a ser justamente
la fórmula del trabajo neto. Es decir, si solamente me piden el trabajo de una fuerza, aplico este principio, nada más, sencillo, fuerza por alcance. Pero si me piden el trabajo neto, ahí hay un problema. Si yo no sé hacer el diagrama de cuerpo libre adecuado, chicos, no voy a poder desarrollar el trabajo neto. Ah, profesor, diagrama de cuerpo libre, eso es estática. Chicos, tienen que recordar temas de estática, sí o sí. Tenemos que recordar temas de estática. ¿Qué otro tema tenemos que recordar? La descomposición de fuerzas. También es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, chicos, esa es la parte teórica. Vamos a comenzar con los ejercicios. No sin antes hacerla. Muy bien, problema número 1. Dice acá, calcule el trabajo mecánico realizado por la fuerza F de 70 Newton en la trayectoria entre A y B. Chicos, si nosotros observamos, el movimiento hacia dónde es, hacia la derecha. Pero la fuerza F, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Hacia dónde está apuntando la fuerza F? ¿Hacia dónde está apuntando la fuerza F? ¿A favor o en contra del movimiento? A favor. ¿A favor o en contra del movimiento? A contra, creo. En contra, ¿no? Porque estas rayitas me indican que el móvil se está moviendo hacia la derecha. Es decir, el movimiento es hacia allá. ¿Sí? Movimiento. ¿Ok? Y la fuerza apunta hacia allá. Por lo tanto, es en contra, ¿no? Eso quiere decir que el trabajo realizado será positivo o negativo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque está en contra del movimiento, ¿sí? Ahora, para que se den más cuenta, voy a buscar el movimiento. Mira, el movimiento es hacia allá. El movimiento es hacia acá. ¿Correcto? Vean ustedes, el movimiento se da hacia acá. El movimiento se da hacia acá. ¿Ya? Entonces, chicos, tengan en cuenta ustedes el sentido del movimiento. ¿Ya? El sentido del movimiento y el sentido de la fuerza. Si está en el mismo sentido ambos, será trabajo positivo. Si está en sentido contrario, será trabajo negativo, por si acaso. Obviamente, esto me indica un movimiento hacia la derecha, la fuerza hacia la izquierda, y me dice que va desde A hasta B. Y la distancia de A hasta B es 6 metros. 6 metros. Está yendo de A hacia B. Listo. Listo, chicos. Me dan fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 70 newton. La distancia que me están dando, ¿cuánto es? 6 metros. ¿Puedo ir el trabajo o no? Claro que sí, mira. Entonces, el trabajo será, como está en contra del movimiento, en distinto sentido, de frente le pongo el signo negativo, acuérdate, menos la fuerza por la distancia. Reemplacemos fuerza menos 70 newton por la distancia 6 metros. Por lo tanto, ¿cuánto saldrá el trabajo? A ver, ¿cuánto sale el trabajo? ¿Cuánto sale el trabajo, chicos? 420 newton. Menos 420, menos 420 newton. 420. Menos 400. menos 420. 420, profesor. 420, ¿qué? Newton. Newton. ¿Cómo que Newton? ¿Cómo que Newton? Joule. Menos 420 Joule. Joule. Se pronuncia Joule. English. Joule. ¿Ya? No Joule. Se escribe Joule, pero se pronuncia Joule. ¿Ya? Menos 420 joules. La J, no te vayas a olvidar de la letra J que tienes que poner al final, por favor, mucho cuidado con eso, ¿ya? Menos 420 joules en el problema número 1. Problema número 2. A ver, vamos a tratar de hacer problemas ya sin mucho gráfico para poder avanzar. El gráfico solo será necesario para entender si está a favor o en contra, pero si nosotros observamos bien,
podemos hacer problemas sin graficar, ¿no? Eso es la idea. De frente a fórmula, ¿no? Pero el gráfico siempre es importante, chicos, para poder entender, ¿no? Vamos a ver si en este segundo problema podemos evitar graficar, pero no necesariamente va a ser así. Dice, calcula el trabajo mecánico del peso cuando el cuerpo sigue la trayectoria de A hacia B. Aquí es importante dibujarlo porque quiero que vean algo. Acá tengo justamente mi bloque. Me están indicando, me piden el trabajo del peso. Ojo, me están piden trabajo del peso. Mira, peso, voy a escribir acá, peso. Desde A hacia B. ¿Cómo está yendo de A hacia B? El punto A está acá y el punto B está por acá. El punto B está por acá. Listo. El punto de A hacia B. La masa es 2 kilogramos. Dato del problema. Y obviamente me dicen que acá la gravedad está haciendo su efecto. Pregunta, ¿dónde está el peso? ¿Dónde está el peso? Chicos, diagrama de cuerpo libre, lo hemos visto hace la primera clase. Se dibuja siempre vertical hacia abajo, ¿no? El peso, ¿no? Fuerza de gravedad, más conocido como peso. ¿No? Peso, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Se acuerdan, no? Fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale ese peso? A ver quién me dice. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? A ver, Andrés, ¿cuánto vale el peso? 20. Andrés, ¿cuánto vale? A ver, Andrés Vicente. Andrés, ¿estás ahí? ¿O te saco de la sala? ¿Cómo es? Ariana, Castro. Chicos, si le estoy preguntando, tienen que inmediatamente responder. Bueno o malo, pero tienen que responder. Si no, simplemente se considera que está, por más que su cámara esté prendida y esté viendo su pared y no los vea a ustedes, obviamente se considera falta. Todo está siendo grabado, así que por más que uno deje encendida su cámara, profesor, y yo no estoy ahí, me va a considerar asistencia, obviamente que no, yo le pongo falta, y obviamente su nota es 0,0. Así que después, ¿por qué esto tiene una baja nota a pesar que yo asistí? No has asistido. Recuerden que la asistencia se considera con cámara encendida y que estés ahí, atento y respondiendo. Sea buena o mala tu respuesta, pero estás ahí. ¿Ya? Andrés, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es el peso? Andrés Vicente. 20, profesor. ¿20 qué? ¿20 qué, Andrés? Peso, peso. Es una fuerza. Newton, acuérdate. ¿Ves? No recuerdan muchos. Y ese es el problema. He visto muchos en el examen que no se han olvidado las unidades. Mucho cuidado. Yo les hago siempre hincapié a las unidades. Esta fuerza, que siempre está presente en cualquier móvil, es el peso, ¿no? Pero normalmente lo simbolizamos con W, ¿no? Pero es una fuerza de gravedad, acuérdate. El peso es una fuerza, es un tipo de fuerza. Fuerza de gravedad se llama ello. ¿Ya? Iván Ayala, ¿puedes encender tu luz? No sé qué está pasando. ¿Por qué haces ese fondo? Iván. Sácate la gorra, ¿ya? Iván. Sácate la gorra y pon más clara la cámara, ¿ya? No se te va a considerar falta, así de simple. Como digo, todo está siendo grabado, así que por demás decir, negarse, que no, yo sí estuve, que... Así que eviten estar perdiendo el tiempo, chicos, por favor. ¿Ah? Ok. Entonces, la fuerza de gravedad o peso, como dice su compañero, 20, ¿qué? Allá, 20 Newton. 20 Newton. ¿Ah? Este es el peso. Profesor, ¿cómo sale? Acuérdate, ¿a qué es igual peso? Masa por la gravedad. Masa 2 kilogramos, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, 2 por 10, 20 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es Newton.
20 newton es igual al peso. Ya tengo el peso, ojo. Este W no es este W de acá, ojo, este es el peso. O también llamado fuerza de gravedad. Ahora sí, chicos. Pregunta. La distancia ya la tengo. Me están dando la distancia de A a B. ¿Cuánto vale la distancia A a B según dato del problema? Según dato del problema es H 3 metros, ¿no? Es igual a H. Es igual a 3 metros. Acá te dan una altura, ¿no? H. Te dice que vale 3 metros. Esa es la distancia de A hacia B. Que es H, que vale 3 metros. Chicos, recuerden que este peso, voy a ponerlo acá, es la fuerza de gravedad. Es una fuerza, ¿ya? Es un tipo de fuerza. Pregunta, ¿esta fuerza de gravedad o peso está a favor o en contra del movimiento? Primero, ¿de dónde a dónde se está moviendo el móvil según dato del problema? De A hacia B. De A hacia B. ¿Está subiendo o está bajando el móvil? ¿Está subiendo o está bajando si me dice que se mueve de A hacia B? Subiendo o bajando está, chicos. De A hacia B. De A hacia B. ¿Está? De A hacia B. ¿Está? Bajando. Bajando. Muy bien. El movimiento será así, entonces. Este será mi movimiento. Porque el problema mismo me dice que va de A hacia B. Y la fuerza de gravedad está a favor o en contra del movimiento. ¿A favor o en contra del movimiento? Dime, ¿a favor o en contra del movimiento? Chicos, ¿está a favor o en contra del movimiento la fuerza de gravedad? ¿A favor o en contra? ¿A favor o en contra? Si el movimiento es así, quiere decir que el objeto está cayendo. ¿Ahí está? ¿La fuerza de gravedad está a favor o en contra del movimiento? Dime. ¿A favor o en contra? A favor. A favor. A favor. Está a favor. El movimiento va hacia abajo, la fuerza también va hacia abajo. En el mismo sentido. Si está en el mismo sentido, profesor, acá no puso ese caso. No interesa que le haya puesto no. Y dice acá, a favor del movimiento. A favor del movimiento. Está a favor del movimiento en el mismo sentido, entonces el trabajo será positivo. Acá, en contra del movimiento, el trabajo será negativo. Por lo tanto, acá, chicos, nuevamente, a favor, positivo. Rápidamente, chicos, como está a favor, entonces, el trabajo del peso de A hacia B será positivo, más la fuerza, que en este caso es la fuerza de gravedad, por la distancia de A hacia B. Reemplacemos. Más fuerza de gravedad, que es W, 20 newton. Distancia de A a B, que es H, 3 metros. Listo, chicos. ¿Cómo será entonces mi respuesta? Por lo tanto, el trabajo del peso de A hacia B será igual a... ¿Cómo doy mi respuesta? ¿Qué pongo primero? ¿Pondré 60 primero? Más pondré 60. primero? Más 60. Más 60. Más, muy bien. 60 joules. 60 joules. 60 joules. Muy bien. Mucho cuidado que cómo poner la respuesta del trabajo. El trabajo o bien se pone positivo o bien se pone negativo. Si ustedes estuvieran en un examen de admisión, en los exámenes de admisión sí, si el trabajo es positivo no le ponen signo, se supone que es positivo. Y si fuera negativo, obviamente que se pone el signo negativo. Muy bien, tengan en cuenta eso, por favor. Problema número 3. Quiero que quede claro a favor o en contra del movimiento. A favor, ¿podemos incluir este caso? Claro que sí, mira. En el aire, si el objeto está cayendo y hay una fuerza F que lo está también en este mismo sentido, a una distancia de, en este caso es una altura, también el trabajo será positivo. Y en este caso, ¿qué tal si el objeto está cayendo y hay una fuerza en contra? Mira, pero aún así hay una distancia de que lo va a... Chicos, aquí hay que tener en cuenta algo.
Aparte de la fuerza F, también ¿quién está siendo efectuado acá? W, el peso. Acá es W o peso. ¿Ya? Acá también hay un peso. Peso, y acá está la fuerza F. Listo. Ojo, chicos, esto es solo con referencia a la fuerza F. Profesor, y si quiero el trabajo de W, acá lo voy a poner como un asterisco. Trabajo de W, en este caso, chicos, está a favor del movimiento, más W, fuerza, por la distancia. Acá el trabajo del peso será más W por distancia. Profesor, ¿en ambos es más? Sí. Ojo, ese es el trabajo del peso. Acá está a favor del movimiento el peso. Acá también está a favor del movimiento el peso. Acá lo que es negativo es el trabajo de la fuerza F. El trabajo de mi fuerza F. El trabajo de mi fuerza F. Acá es el trabajo de la fuerza W. La fuerza de gravedad. En ambos casos es positivo. Ojo, el trabajo de la fuerza de peso, ¿ya? El peso. Muy bien. Tengan mucho cuidado con ello. Una cosa es, recuerda que el trabajo se mide por cada fuerza. En ambos casos hay dos fuerzas. La fuerza F está a favor, positivo. La fuerza F está en contra, negativo. Pero en ambos casos el trabajo, que es otra fuerza de gravedad, en ambos casos está positivo. Tanto él como él. Por eso acá lo recalco. Esto es solamente para el trabajo del peso. En ambos casos es positivo. Lo que es negativo aquí es para esta fuerza F que está de acá. Que está en contra del movimiento. ¿Ya? Un caso acá particular que hemos visto a favor del movimiento. Hemos hecho un diagrama de cuerpo libre que se supone que ya saben hacer un diagrama de cuerpo libre y eso lo hemos visto en clases anteriores. ¿No? Problema número 3, chicos, para avanzar. Dice acá, calcula el trabajo mecánico realizado por la fuerza de 15 newton, ¿no? Avanza en el plano inclinado 5 metros. Chicos, está así, un plano inclinado, el móvil está acá, esto significa que el movimiento ¿hacia dónde es? Hacia arriba, ¿no? Esto significa que el movimiento está hacia arriba, y acá está la fuerza F. Hay que moverlo desde el punto A hasta el punto B. Chicos, el trabajo, díganme, ¿será positivo de la fuerza F? ¿Será positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Está así el gráfico. Positivo. Positivo, ¿por qué? Porque está a favor del movimiento. Mira, paralelo y tienen el mismo sentido con respecto al movimiento. El movimiento es así, la fuerza es así, por lo tanto, el trabajo será positivo, más el módulo de la fuerza F por la distancia de A hasta B. Que según dato del problema, ¿cuánto es? A ver, reemplacemos. Fuerza, 15 newton. Más 15 newton. Distancia, ¿cuánto es? 5 metros, ¿no? 5 o 6 metros, 5, ¿no? 5 metros. 5 metros. Por lo tanto, ¿cuál será mi respuesta? 5 metros, profesor. Más 75 75 joules. Joule. Más 75 Joule. 75 joules. Más 75 Joule. Muy bien. Más 75 joules. Más 75 joules. Problema número 4. Vamos avanzando rápido. En el problema número 4 nos dice, calcula el trabajo mecánico realizado por la fuerza F, 40 raíz de 2. Aquí existe dos formas de hacerlo en caso cuando esté inclinado. Chicos, aquí nos dan un bloque y nos dice que la fuerza F es esta y mide 40 raíz de 2 newton, ¿no? 40 raíz de 2 newton. El ángulo que se ejerce es 45
El ángulo que se ejerce es 45 grados. El ángulo que se ejerce es 45 grados con respecto a la horizontal. La pregunta es el trabajo realizado por esta fuerza F en una distancia de 3 metros. En una distancia de 3 metros. De 3 metros. Desde el punto A hasta el punto B. Listo. En una distancia de 3 metros. ¿Ya? Ok. Existen dos formas de hacer este problema. Descomponiéndola, que es la más evidente, y no descomponiendo el problema. Descomponiéndola y no descomponiéndola. Chicos, entonces veamos la opción 1 y 2 para ambos casos. ¿Qué tal si yo no quiero descomponer, no me gusta estar descomponiendo de una fuerza? En este caso, aplico el caso general. Profesor, ¿cómo es el caso general? Acá lo voy a mostrar. El caso general es simplemente, el trabajo será fuerza más menos, simplemente fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Profesor, y el signo de acá sale. El coseno, si el ángulo es agudo, el coseno será positivo. Si el ángulo es de mayor de 90 y menos de 180, es decir, obtuso, el coseno será negativo. Con esto sale el signo más menos. ¿Ya? Muy bien. Entonces el primer caso es el caso general. Sería el trabajo de la fuerza F será simplemente fuerza por distancia por el coseno del ángulo θ, que en este caso, chicos, es 45 grados. Porque el movimiento se da hacia la derecha, el ángulo entre el movimiento y la fuerza F, esto lo pongo para acá, el mismo origen, ojo, movimiento, fuerza, mismo origen es 45 grados. ¿Qué tal si la fuerza F hubiera sido así, contrario? Movimiento, fuerza, imagínense, miren ustedes el ángulo θ que se hubiera generado. Más grande, ¿sí o no? Por eso es importante saber cómo se halla ese ángulo θ, compartiendo el mismo origen de la fuerza y el movimiento. ¿Está claro? En este caso, yo traslado imaginariamente el movimiento acá, el origen, y se forma 45 grados. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, será así, ¿no? Ténganlo en cuenta, chicos, por favor, ¿no? Será fuerza 40 raíz de 2 newton. La distancia entre A y B, dato del problema, 3 metros. Por el coseno del ángulo θ. El coseno, voy a poner acá, coseno de 45 grados. 40 por 3, 120. 120 raíz de 2. Newton por metro, joules. Newton por metro, joules. Por el coseno 45 grados. ¿A qué es igual el coseno 45 grados? Triángulo, rectángulo de 45 grados. ¿Cuánto sale el coseno de 45 grados? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es? ¿Ven la dificultad de este método directo? No todos nos acordamos los cosenos, las razones trigonométricas, así de frente. Tenemos que recordarlo. Recuerda que el coseno en un triángulo rectángulo, en este caso de 45-45, la hipotenusa era como K raíz de 2, K y K, los catetos, ¿sí o no? K y K, K raíz de 2. Entonces el coseno es cateto adyacente, o sea, un K, sobre la hipotenusa, o sea, K raíz de 2. Cateto adyacente entre hipotenusa. Si te das cuenta, K y K se van. Ah, mira, raíz de 2 se va. Por lo tanto, ¿cuánto nos sale mi trabajo de la fuerza F? Como es agudo, es positivo, más, está a favor del movimiento, más 120 joules, nada más. ¿Te das cuenta? Mira, raíz de 2 y raíz de 2 se va, K y K se va, y queda joules, 120 joules, más 120 joules. Chicos, esa es la primera forma de hacerlo, sin descomponer. De frente a aplicar el caso general. El trabajo de una fuerza F es, esta fuerza F es un módulo
multiplicado por la distancia que va a moverse el móvil, multiplicado por el coseno de teta, siendo teta el ángulo que forma entre la fuerza y el movimiento. En este sentido, ¿no? En el sentido del movimiento con respecto a esta fuerza. Mucho cuidado cómo hallar ese ángulo teta. Chicos, esto funciona si está así de esta forma, ¿no? A favor. Es rápido. Pero ¿qué tal si tú no sabes, no te acuerdas los cosenos, o no sabes medir el ángulo teta, o no sabes qué cosa desarrollar? En este caso, el segundo método te puede servir. Quizás te vas a demorar un poquito más, pero es más fácil de hacer. ¿En qué consiste este método? En la descomposición de las fuerzas. En este caso, mira, perpendicular a los ejes. Ahí está. Tengo que descomponer. Perpendicular, perpendicular, y van a ser dos fuerzas, ¿sí o no? Una fuerza en el eje X, que le voy a llamar F sub X, y una fuerza en el eje Y, que le voy a llamar F sub Y. ¿Correcto? Ah, mira, son dos fuerzas. En este caso, el trabajo de la fuerza F que estoy buscando será descompuesto, se elimina esto y son dos fuerzas. Será entonces el trabajo de la fuerza del eje X más el trabajo de la fuerza en el eje Y. Dos trabajos. Ok. Chicos, la fuerza F sub X está a favor o en contra del movimiento. A favor, ¿sí? La fuerza F sub Y, dígame, ¿está a favor o en contra del movimiento? F sub Y, a favor o en contra del movimiento. Como este está a favor, será más, ¿no? Ya está. Más F sub X por la distancia. Y ahora F sub Y. ¿Cómo está F sub Y? ¿A favor o en contra del movimiento? ¿Cómo está la fuerza F sub Y con respecto al movimiento? ¿A favor o en contra? ¿Cómo está, chicos? A favor. A favor, dice Samuel. ¿Quién dice en contra? ¿Quién dice en contra? F sub Y, según su compañero Samuel, está a favor del movimiento. Esta fuerza F sub Y está a favor del movimiento, que está así, ¿no? Según lo que dice Samuel, F sub Y está a favor del movimiento. ¿Ah? Profesor, está en contra, me dicen por ahí, me escriben. Chicos, ni a favor ni en contra. ¿Cómo está la fuerza F sub Y con respecto al movimiento? ¿Está a favor o en contra? Ninguno de los dos. Es perpendicular. Esta fuerza F sub Y, mira pues, ¿cómo está el movimiento? Así. ¿Cómo está F sub Y? Así. Dime, es perpendicular, pues, forman 90 grados. ¿Cómo que está a favor o en contra? No puede ser ninguno de los dos. Estamos en este caso. La fuerza es perpendicular al movimiento. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es su trabajo entonces de la fuerza F? ¿Cuánto va a ser entonces? Dime. ¿Cuánto va a ser el trabajo cuando es perpendicular? ¿Cuánto va a ser el trabajo? ¿Cuánto es? Si es perpendicular, chicos, ¿qué dice acá? Si es perpendicular, ¿cuánto es el trabajo? ¿Cuánto es el trabajo? ¿Cuánto es? A ver, miren, pues, ¿cuánto es acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué número es este? ¿Qué dice acá, chicos? ¿Cómo es el trabajo acá? Chicos, ¿qué número es este? O lo tengo que volver a iniciar, chicos, para que no me sepan qué número es este. ¿Qué número es este? A ver, ¿cuánto vale el trabajo si la fuerza es perpendicular, chicos? ¿Cuánto vale el trabajo? A ver, ¿qué dice acá? Chicos, ¿qué número es ese? Pueden hablar por el micrófono, por favor. ¿Qué número es este?
No me digan que no saben, si no los devuelva inicial. Los desapruebo acá y los paso inicial. O tengo que enseñarles los Cero. numeritos del inicio. 0, Dice ahí. ¿Ah? 0. Cero, pues. No pueden contestar eso, chicos. Cero. Si la fuerza es perpendicular al movimiento, es decir, el ángulo que se forma entre el movimiento y la fuerza es perpendicular, o sea, 90 grados, el trabajo es nulo, trabajo 0 joules. Esto quiere decir, chicos, que este trabajo es 0. En pocas palabras, no lo pongo acá. Es 0, es nulo, no vale nada. En pocas palabras, el trabajo de la fuerza F es simplemente el trabajo de la fuerza F sub X, nada más. Porque el componente F sub Y, como es perpendicular, no realiza trabajo. Trabajo nulo, trabajo 0. ¿Está claro? Espero que hayas entendido, porque en el examen después, si no lo haces, te voy a poner a esta nota, 0, obviamente. No lo haces, si no pones 0, te voy a poner 0. Así que lo pongas tú, lo pongas yo, o lo ponga yo, vas a ver un 0 en tu examen. Sí o sí. ¿Ah? Espero que lo pongas tú y no yo. Entonces, el trabajo es 0 porque es una fuerza perpendicular al movimiento. Mira, se mueve para acá el móvil, pero la fuerza F sub Y es perpendicular. Por lo tanto, hace un trabajo nulo, trabajo 0. Muy bien. Esto quiere decir que solamente será el trabajo de la fuerza F sub X. Preguntémonos, ¿F sub X está a favor o en contra del movimiento? Observo que tienen el mismo sentido. Ah, profesor, a favor del movimiento. Si está a favor, signo positivo, más F sub Y, la fuerza, por la distancia. Ahora sí, reemplacemos, profesor, pero un momento, chicos. ¿Cuánto vale F sub X? Yo no puedo decir que vale 40 raíz de 2. Al descomponer, yo tengo que recordar mi triángulo rectángulo. Entonces, esto es como K raíz de 2, esto es como K y esto es como K. Que por paralelismo es K acá. Entonces, chicos, ¿qué observamos? Que K raíz de 2 es igual a F, que vale 40 raíz de 2. Haciendo despeje, ¿cuánto vale K? 40, ¿qué cosa? Newton. ¿Por qué, profesor? K raíz de 2 pasa a dividir. 40 raíz de 2 entre K raíz de 2 se va a raíz de 2 y queda 40. K vale 40 Newton. Entonces, F sub X, ¿a qué es igual? A K. O sea, que es igual a 40 Newton. Lo reemplazo. Sería fuerza, 40 Newton. Distancia, 3 metros. Por lo tanto, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza F? 40 por 3, acá hay un más, 40 por 3, 120. ¿Qué cosa? Joules. Chicos, como pueden observar, ya sea por este método o por este método, la respuesta obviamente va a ser la misma. Debe ser lo mismo, obviamente. Acá es sin descomponer y acá hay que descomponer. Ustedes ya eligen qué cosa desarrollar en el momento del examen, ¿ya? Copien los dos, obviamente, chicos, copien los dos, por favor, porque los dos son métodos que se pueden desarrollar. Observan que el método de acá es más corto, pero la complicación es el coseno. Acá está fácil el coseno 45, pero va a haber ángulos distintos. Mientras que acá vas a lo seguro, pero hay que descomponer y sacar toda la relación de lados. Ese es el pro y contra de cada uno de los métodos. Será más rápido, pero un poquito complicado. Será un poco más lento, pero menos complicado. Ustedes escogen cuál de los dos métodos quieren desarrollar en cualquiera de la resolución de sus problemas. Muy bien. Para pasar a terminar ahí, por favor, vean ustedes cómo se ha desarrollado. Voy a tomar la asistencia final antes de retirarme. Ya, muy bien. Habíamos quedado en el problema número 4. Vamos a hacer el problema número 5. Ya para ir terminando. En el problema número 5 nos dice, calcule el trabajo mecánico realizado por la fuerza F 20 Newton. Observa en esta ocasión, mira cómo está la fuerza. Mira.
Humíllase, por favor. Aquí está la fuerza F de 20 newton. El ángulo que forma es de 60 grados. 60 grados. Pero si tú observas, la flecha está hacia adentro. $60 grados, ¿correcto? Pero observa la flecha, a diferencia de la número 4, que era saliente, en este problema está entrante, ¿sí? Aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Profesor, voy a hacer el primer método, en que consistía que el trabajo de la fuerza F es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y muy probablemente vas a cometer este error, ¿no? Fuerza 20 newton. Hasta ahí está bien. La distancia, dato del problema número 5, 4 metros, de A hasta B. De A hasta B, 4 metros. Y tener esta distancia. Muy bien. Distancia 4 metros. Pero acá vas a poner coseno, muy probablemente cometas el error de poner coseno de 60 grados, lo cual sería incorrecto. Chicos. Profesor, pero acá dice 60 grados, pero mira cómo está la flecha hacia abajo. Mira cómo es el movimiento. Al igual que la 4 es hacia la derecha. Acá está el movimiento. Y el ángulo no es 60 grados, profesor, pero ahí dice. Sí, pero recuerda que el ángulo θ es de inicio a inicio. El movimiento está acá. Inicio. Y la fuerza está así. Este es el inicio. Por lo tanto, el ángulo θ es todo esto. Θ. ¿Y cuánto vale, profesor? Ah, mira, ¿cuánto vale? Hasta aquí es 180, ¿no? ¿Y cuánto valdrá esta parte? Si haciendo esto también era 60, acá será 60. Es decir, 180 más 60, chicos, 240 grados. El coseno de 240 grados será justamente lo que tenemos que hallar. Si tú haces eso, vas a justamente tener muchos quizás problemas, porque recordar esto va a ser un poco tedioso. Vamos a hacerlo de las dos formas. El coseno de 240 grados, ¿cuánto será? ¿Cuánto es? El coseno de 240, ¿cuánto vale? Claro, ¿no? Menos un medio. ¿Por qué, profesor? Acá el ángulo, acá hasta acá es 240, ¿no? Mira, te hago recordar. Hasta aquí 240, si acá es 60, 180 más 60, 240, ¿ok? Sería coseno de 240. Esto sería así, mira. 20 por 4, 80. Newton por metro, joules. Coseno de 240 menos un medio. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Por qué sale así? Chicos, al estar en 240 estamos primero, segundo, tercer cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante, eso ya te van a enseñar en trigonometría. Al estar en el tercer cuadrante, el coseno es negativo. Es decir, coseno de 240 es equivalente a decir menos coseno de 240 menos 180, 60. Y el coseno de 60 es un medio con el menos un medio, por si acaso. Te lo dejo acá, esto, 240 grados pertenece al tercer cuadrante. Entonces, el coseno es negativo. ¿Ya? El coseno es negativo. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, chicos.
para tener en cuenta. Coseno de 240 es lo mismo que decir menos coseno de 60 grados, ya que 240 es 180 más 60, coseno de 180, se elimina 0, menos coseno de 60, queda en ese caso. ¿Ya? El coseno es negativo. También en el segundo cuadrante, si acá hubiera sido así, también en el segundo cuadrante es justamente ¿ok? Entonces acá rápidamente tú hubieras dado la respuesta, por lo tanto, el trabajo de la fuerza F es igual a menos 80 entre 2, 40 joules. Y hubiera sido tu respuesta. Mira, te lo voy a dejar para acá para que lo copies. Esto hubiera sido con el primer método. Te decía que el primer método era más rápido que el segundo, pero el problema está de que si tú no sabes hallar bien el ángulo θ, ya fuiste. Tú hubieras pensado que era 60 grados, te salía también coseno de 60,5, y tu respuesta erróneamente hubiera sido más 40 joules, lo cual era incorrecto. ¿Ok? Es incorrecto esa respuesta. Es menos 40, no más 40 joules, como quizás te hubieras salido. Mucho cuidado, tiene que ver bastante el sentido de la flecha. Observa, de arriba hacia abajo. Por esta razón te recomiendo el segundo. Si bien te demorarás un poquito, pero verás si está a favor o en contra del movimiento. Recordar que al descomponer, el trabajo de la fuerza F se descompone en trabajo de la fuerza X más el trabajo de la fuerza Y. Y como la fuerza Y es perpendicular al eje X, es decir, en este caso al movimiento, ya podemos rápidamente saber de que este trabajo es 0 joules. Toda fuerza perpendicular realiza un trabajo perpendicular al movimiento, realiza un trabajo nulo o cero. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F simplemente será el trabajo de la fuerza que estamos buscando, el trabajo de la fuerza sub X. Rápidamente, chicos, entonces solamente me va a interesar la proyección en el eje X, claro que sí, pero lo voy a proyectar ambos. En el eje X, y acá ahora proyecto en el eje Y. Tenemos acá, pero mira cómo va a estar la fuerza, mira. Entrante. ¿Por qué entrante? Si está entrando acá la fuerza, también sus componentes. F sub Y, entrante. Y acá, entrante también va a estar ¿quién? F sub X. Entrante. Mira, por lo tanto, ahí te das cuenta que está F sub X apuntando hacia allá y el movimiento hacia acá está en contra del movimiento. Por ende, el trabajo será negativo. Esto quiere decir que el trabajo de la fuerza F será menos fuerza sub X por la distancia. Nada más. ¿Listo? Sencillo. ¿Cuánto será F sub X? Fácil. Para ello, triángulo rectángulo. Esto es como 2K, 60. Al lado de 60, K y opuesto K raíz de 3. Que será acá también, ¿no? K raíz de 3. No me interesa F sub Y, me interesa F sub X. Digo acá. Entonces, 2K es igual a F, que es 20 newton. ¿Cuánto vale entonces K? Este 2 pasa a dividir 10 newton. Eso quiere decir que entonces F de X, que es K, será igual a 10 newton. Sencillo. Esto lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar. Y será simplemente menos 10 newton por la distancia, que es 4 metros. Y la respuesta será, por lo tanto, el trabajo de la fuerza F será menos 10 por 4, 40. ¿Qué cosa? Joules. Newton por metro, joules. ¿Te das cuenta? Vale lo mismo, pero acá no tienes la necesidad de estar analizando. Mira que si no te das cuenta, que acá está el movimiento y acá está la fuerza F, y el ángulo es 240 grados. Si no te das cuenta de ello, ibas a cometer el error de decir que el trabajo era 40 joules positivo y el cual estaba mal. Sale menos 40 joules. Observa. Te das cuenta que la descomposición te beneficia, por eso le he recomendado. Es más factible hacer esto, quizás un poquito más te demores, pero tienes la seguridad de ver cualquiera de estos casos, a favor o en contra. Y ya sabes el signo. Y siempre vas a trabajar con ángulos agudos.
En cambio acá, mira, obtusos, un poquito complicados. Muy bien, problema número 6. Ya terminamos, pues chicos. En este problema 6 vamos a ver un caso bien interesante. Bien interesante. A ver, dice acá, el problema número 6. Dice acá, calcule el trabajo neto de la trayectoria de A hacia B. Observa, me están pidiendo trabajo neto. Trabajo neto. Trabajo neto. Pregunta número 6. Me piden el trabajo neto. Trabajo neto es de A hasta B. ¿Cuánto vale? Chicos, como ustedes vamos a observar acá en la gráfica, este móvil se está moviendo hacia la derecha, según gráfico. Tenemos tres fuerzas que actúan sobre él. Tenemos una fuerza que va hacia la derecha y dos que van hacia la izquierda. Una de ellas de 60 newton, otra de acá es de 20 y 10, 20 y 10 newton respectivamente. 20 newton, 10 newton, y va de A hacia B. Es decir, hacia la derecha va el movimiento. Rápidamente, el movimiento. El movimiento va en este sentido. Esto quiere decir, chicos, que hay de las tres fuerzas, una fuerza que está a favor del movimiento y dos que están en contra. Chicos, rápidamente esto será el trabajo de la fuerza de 60 newton más el trabajo de la fuerza de 20 newton más el trabajo de la fuerza de 10 newton, ¿correcto? Todos con la trayectoria de A hacia B. Entonces comencemos, pues. Entonces, el trabajo neto que me están pidiendo de A hacia B será el trabajo de 60 newton que va desde A hasta B más el trabajo de 20 newton de la fuerza de 20 newton que va desde A hacia B más el trabajo de la fuerza de 10 newton que va desde A hasta B, ¿correcto? Comencemos. 60 newton está a favor o en contra del movimiento. A favor, profesor, está en el mismo sentido, será positivo. Más la fuerza de 60 newton fuerza por la distancia de AB. Dato del problema, la distancia de AB es 4 metros. Ajá, mira qué sencillo. Entonces por 4 metros. Siguiente, trabajo de 20 newton. ¿Está a favor o en contra del movimiento? El movimiento va hacia la derecha, 20 newton va hacia la izquierda, sería menos la fuerza 20 newton por la distancia, también 4 metros. Por último, la de 10 newton. Ah, está en contra. Menos la fuerza de 10 newton por la distancia, 4 metros. Listo, chicos. Comencemos a operar. 60 por 4 más, ¿no? Más 240 joules. 20 por 4, 80. Con el menos, menos 80 joules. 10 por 4, 40. Menos 40 joules. ¿Cuánto será esto entonces? Más 240, menos 80, menos 40, más 120 joules. Más 120 joules. Por lo tanto, la respuesta, por lo tanto, el trabajo neto desde A hasta B será igual a más 120 joules. 120 joules. Listo, chicos, sencillo. Ya vamos a terminar. 7. Dice acá, calcula el trabajo neto de la trayectoria y me dan dos fuerzas. Mira, neto, trabajo neto. Trabajo neto.
El ángulo que forma es 60 grados. 100 newton y 20 newton. $100 y 20. Ok, me piden el trabajo neto. Fácil, chicos. Ya saben que al hacer esto hay que hacer la descomposición, más práctico, ¿no? Más práctico hacemos la descomposición. Ya creo que a estas alturas estamos en condición de hacer rápidamente todo, ¿no? Claro, profesor. F sub X, F sub Y. Ya sabemos que F sub X es la que desarrolla trabajo, mientras F sub Y no desarrolla trabajo. Mira, F sub X, F sub Y. Porque F sub Y no desarrolla trabajo, está perpendicular al movimiento. ¿Sí? Esta no realiza trabajo. Esta es la que me interesa. Rápidamente, chicos. 60, acá es 30, este es 2K, al ladito es 60K, opuesto es K raíz de 3. Esto quiere decir, entonces, chicos, rápidamente, que 2K es igual a 100 newton, la hipotenusa. K vale 50 newton. F sub X, ¿cuánto valdrá? K, que es 50 newton. Mira qué sencillo. K es 50 newton. Ya está, listo. ¿Ok? Entonces, chicos, el trabajo neto que me están pidiendo desde el punto A hasta el punto B, cuya distancia es 4 metros también, mira qué sencillo, 4 metros, será, desde A hasta B, será el trabajo que desarrolle la fuerza de 20 newton, de A hacia B, más el trabajo que desarrolla la fuerza F, vamos a ponerle esta fuerza F, de A hacia B. Pero a su vez, chicos, este trabajo ya de 20 newton que ya está de A hacia B, este trabajo de la fuerza F se descompone en dos. Trabajo de la fuerza F sub X de A hacia B más el trabajo de la fuerza sub Y de A hacia B, porque estoy descomponiendo. ¿Sí? Esto es esto, ¿no? Pero sabemos que como porque F sub Y, chicos, es perpendicular, se va a anular. No tiene trabajo, 0 joules. 0 joules. ¿Sí? 0 joules. Acuérdate, 0 joules. Por lo tanto, solamente serán estas dos. ¿Qué será, chicos? La fuerza de 20 newton está a favor o en contra del movimiento. Como el movimiento es hacia la derecha, chicos, por estos simbolitos, movimiento, esto quiere decir que este trabajo de 20 newton será positivo o negativo. Negativo porque está en contra del movimiento. Menos 20 newton por la distancia 4 metros. Más el trabajo de la fuerza sub X será más, porque está a favor del movimiento, más 50 newton por 4 metros. ¿Esto qué será? Menos 80 joules más 50 por 4, 200 joules. 200 joules. Por lo tanto, chicos, el trabajo neto de A hacia B, ¿a qué será igual? 200 menos 80 más 120 joules. Más 120 joules. Más 120 joules sería la respuesta en este problema. ¿Listo? Último problema. ¿Ya está? En este problema 8 nos dice, calcula el trabajo realizado por la fuerza F al trasladar el bloque de A hacia B. Solamente me están pidiendo el trabajo de la fuerza F al trasladarlo de A hacia B.
Para ello me están pidiendo trabajo de la fuerza F para trasladarlo de A hacia B. Eso es lo que me están pidiendo. Me están dando esta condición. Acá me dicen que este es 53 grados. Este es A y este es B. El bloque está de forma yendo, me dicen que este es liso. El bloque está subiendo y la fuerza F es esta. Fuerza F. Listo, chicos. Fuerza F, 15 newton. Ya está. 15 newton. Y ok, nada más. La altura es 8 metros. Primero hay que hallar la distancia de A a B. Yo digo, si esto es 8 metros, fácil. Y esto es como, todo esto es como 5K, todo. Esto es como 4K, porque es 53. Si este es 37, esto es como 3K. Entonces yo digo, ¿dónde es el dato acá? 4K es igual a 8 metros. ¿Cuánto vale K entonces? 2 metros. La distancia, chicos, de A a B es igual a 5K. Es decir, rápidamente, 5 por 2 metros, 10 metros. Qué sencillo. 10 metros. 10 metros. Ya está. Ya tengo la distancia de A a B. Lo que me falta hallar ahora es la fuerza. ¿Qué fuerza será? Profe, la de 15. Chicos, si nosotros observamos, el movimiento es así. ¿Sí o no? Entonces, para el movimiento, la fuerza F forma un ángulo. Un ángulo forma, chicos. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿No? Bueno, fácil. ¿Está a favor o en contra del movimiento? Vamos a verlo. Hagan la descomposición acá. 153 por alternos internos. Esto también es 53. ¿Ya está? Esto es como la descomposición, entonces, del eje X y Y. Sería así, mira. De esta forma, estaré descomponiendo F sub Y. Y de esta forma, estaré descomponiendo F sub X. Donde acá está justamente la descomposición, ¿no? Ya está. Listo. Ok, tenemos eso. Bueno, chicos, prácticamente el problema está terminado. Porque el trabajo de la fuerza F será el trabajo de la fuerza F sub X más el trabajo de la fuerza F sub Y, obviamente de A hacia B. De A hacia B. Pero aquí recordar que el movimiento está así cruzado, X y Y, voy a considerar que este es mi eje X y este es mi eje Y. Entonces así sería mi eje Y y este sería mi eje X. Paralelo, paralelo, paralelo y paralelo. Mi eje X es como si lo viera desde acá. Por lo tanto, chicos, F sub Y es perpendicular al movimiento. Por lo tanto, desarrolla un trabajo nulo, 0 joules. Ya está. Chicos, adicionalmente hay que destacar F sub X. ¿Cómo lo hago? Pues para no confundir K y K, pues voy a ponerle acá esto 5M. Como 5M,
Este de acá, opuesto a 53, es como 4m. Y acá 37 será como 3m. Ojo, no metros, m nomás. Entonces yo digo F sub X, F será 15 newton y esto es igual a 5m. ¿Cuánto vale m entonces? 3 newton. Mi constante m vale 3 newton. Entonces, chicos, F sub X, que es 3m, será igual a 3 por 3 newton. Es decir, 9 newton. ¿Ya está? Entonces, el trabajo de la fuerza F que va de A hasta B, que es el trabajo en sí de la fuerza F sub X, que va de A hacia B, será, como está a favor del movimiento, más la fuerza F sub X, 9 newton, por la distancia, 5K, que acabamos de hallar, 10 metros. Ya está, chicos. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F, finalmente, que va desde A hasta B, será nada más y nada menos que más 9 por 10, 90 joules. Listo, chicos. Espero sus evaluaciones y su tarea al respecto. Hasta ahí nos quedamos. Hasta luego. Cuídense, cuídense. Envío las fotos y video respectivos. Hasta luego.